buenas tardes, amigos agroinnovadores, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos con la profesora Paola, nuestra experta en emprendimiento en el programa de administración de agronegocios. Profe Paola, ¿cómo está? Buenas tardes. Profe Javier, buenas tardes. Hola Laura, buenas tardes. ¿Cómo está? Nos encontramos en este momento en la sede de Sasaima, de la Universidad de La Salle, y en un ambiente muy rural, mucha naturaleza, y a los cuales también nos invitamos a todos ustedes. Profe Paola, cuéntanos en primera instancia de dónde viene el amor tuyo por la naturaleza, por el campo, por el agro. Bueno, yo creo que a mí me gustaba mucho el tema, pero creo que me enamoró mucho más el tema cuando tuve el chance de llegar a trabajar en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Yo inicialmente empecé a trabajar en la universidad, en el programa en ese entonces de Administración de Empresas. Estaba yo en la sede centro muy urbana, Candelaria, Colonial, y pidieron un profe de prestación de servicios para Ciencias Agropecuarias para Derecho Empresarial. Y creo que hay cosas que había hecho, me empezaron a gustar mucho, a conectar con los chicos de la facultad, muy interesante, a descubrir otro mundo en los negocios. Digamos que yo hasta ese momento me había desempeñado en temas de asesoría empresarial, pero la particularidad que hay en las empresas del sector es muy interesante, pero también es muy retadora, ¿no? Y ahora, por ejemplo, las empresas que asesoro son principalmente empresas en el sector rural, en el sector, en temas agrícolas, pecuarios, empresas, por ejemplo, de flores, pero creo que empecé a conocer un mundo que no conocía antes y me encarretó el mundo en el que ahora trabajo. Bueno, profe, hablándonos un poquito sobre temas de los retos que están en el sector agropecuario, ¿nos puedes comentar un poquito respecto a ellos? Claro que sí. Mira, yo creo que el sector, si uno lo mira, es un sector que tiene una serie de incentivos muy interesantes que la mayoría de productores no conocen, no saben usar. Entonces, ahorita que estamos como en un momento tan coyuntural con todo este tema de la reforma tributaria, si uno fuera a analizar un sector que está altamente beneficiado en términos tributarios, es el sector rural, ¿no? Hay una serie de incentivos, hay una serie de asuntos que se podrían utilizar, quién sabe, porque todavía no sabemos cómo va a quedar la propuesta definitiva, pero pues se van a perder algunos de esos incentivos, pero se conservan otros, ¿no? Yo a veces a los estudiantes en clase les digo, miren, hay negocios en el sector rural que están sin impuestos o exonerados de impuestos, como el impuesto de renta por 10 años o por 20 años, y creo que eso es muy interesante. Y cuando uno les pregunta, la mayoría de ellos dicen, oye, nosotros nunca hemos utilizado estas cosas. Por ejemplo, mucha gente en temas de cacao, en temas, por ejemplo, de cítricos, ya que estamos como en esta zona, podrían hacer uso de esos incentivos y no los conocen. Entonces, ¿eso qué ocurre? Eso es lo que ha hecho no solamente en el sector, sino en términos generales a nivel empresarial, es ver unas cargas muy fuertes. O sea, cuando uno habla aquí con la gente de cómo es ser empresario, licenciar empresario es muy duro en Colombia, porque tenemos muchas obligaciones, tenemos muchas responsabilidades, y por eso, por ejemplo, mucha gente decide no formalizarse. Y si uno mira, por ejemplo, estos temas de informalidad en el sector rural, sí que son mucho más altos, y la gente tiene la percepción que en el momento en que se formalicen, pues van a tener que asumir todas esas cargas y esas responsabilidades. Y un poco uno lo que les dice es, mire, usted tiene esa obligación desde el momento mismo que empieza a hacer una actividad con unos propósitos comerciales, independientemente de que esté o no esté formalizado. Lo que ocurre es que el no estar formalizado, por ejemplo, está impidiendo que usted pueda utilizar algunos instrumentos que la política pública ha creado, porque, bueno, afortunadamente la política pública sí dice, vamos a ayudar al que está formalizado. Entonces, creo que hay un reto, y es un reto de cómo volver más amigable estas cosas, cómo que estos empresarios del sector puedan ver las oportunidades que tienen, cómo pueden, por ejemplo, empezar a hacer cosas diferentes a las que siempre hemos hecho. Nosotros digamos que nos caracterizamos por ser muy buenos en ciertos temas de orden productivo, pero nos estamos dando cuenta que si no le damos valores diferenciales, pues nos estamos quedando muy por detrás. Digamos que aquí estamos en Sasaima, que es una zona cafetera por excelencia, y nosotros por mucho tiempo dijimos, somos el segundo productor mundial de café, cosa que ya no es cierta. O sea, ya nos pasó hace un rato Vietnam, y seguramente el cálculo que hacen es que en menos de 10 años nos va a pasar Indonesia en temas de producción de café. Entonces ahí hay que pensarnos, bueno, ya no nos podemos seguir vendiendo como un país cafetero, porque no es tan cierto. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para esos valores diferenciales? Creo que ahí tenemos otro reto en términos empresariales. Y yo hablaría de un tercer reto, y el tercer reto tiene que ver con el relevo.
las empresas del sector están manejadas por personas que ya están pensionándose o que ya no quieren seguir con los negocios, y no es tan fácil que la gente más joven se quiera quedar haciendo negocios en el sector rural. La gente más joven está pensando en opciones de irse a vivir a las ciudades o de recorrer el mundo y viajar el mundo. Y entonces creo que hay un reto, y por eso creo que un programa como el que tenemos en la Universidad de Administración de Agronegocios es muy interesante, porque permite conectar a esas nuevas generaciones con todo el potencial que tenemos para desarrollar negocios en el sector rural y negocios que sean distintos, ¿no? Que nos puedan permitir diferenciarnos de otros mercados que ya están funcionando. Miren, yo que no soy administradora, llegar a un programa de administración fue un reto muy interesante. Y fue un reto muy interesante porque es reconocer la potencialidad que tienen los profesionales en la administración. Y yo siempre se los digo, ustedes en la administración tienen unos retos, pero tienen unas oportunidades de trabajo interesantísimas, que tal vez por no reconocer esas oportunidades hay otros profesionales que han venido a llenar esos espacios. Yo les decía, temas como gestión del talento humano, a veces yo no entiendo por qué un abogado tiene que estar en cabeza de eso. Yo soy abogada, o sea, tal vez uno puede solucionar temas de orden jurídico asociado a eso, pero eso es un campo muy propio de un administrador. Un psicólogo te puede dar mucha orientación en eso, pero realmente el que debe estar ahí detrás de eso es un administrador. Y si yo les decía que el sector rural tiene unos retos, miren que no solamente se van a formar para ser administradores, sino que ustedes se están formando y se van a formar para ser administradores en el sector que, sin que suene a cliché, es el sector con el mayor potencial en Colombia, que es el sector rural. Entonces no solamente van a aprender de herramientas de administración, que se requiere mucho, sino que van a trabajar en pro de un sector que requiere esas herramientas de planeación y organización, y que nos va a permitir efectivamente diferenciarnos como país y tener unas apuestas importantísimas. Entonces yo les diría que eso es un paquete 2 en 1. No solamente se forman como administradores, sino que se forman para administrar organizaciones y para administrar negocios en un sector que lo necesita y un sector en el que no hemos sabido aprovechar el potencial que tiene. Perfecto, pues muchas gracias a ustedes que nos están siguiendo, nos están viendo. Nos encantaría que también ustedes compartieran estos videos con sus contactos, con personas que están interesadas en el campo colombiano y que tienen la posibilidad de estudiar Administración de Negocios. Y nos despedimos hoy desde la sede de Sasaima, en la Universidad de La Salle. Adiós, adiós, chao.